nosotros que siempre hablamos, bueno, de nuestras sociedades, de la forma incluso en la que piensan nuestras sociedades, obviamente tenemos que revisar el tema de la literatura, ¿no? La literatura latinoamericana en este sentido desde el punto de vista regional, porque es una forma justamente de leernos, de leer nuestros antecedentes, de conocernos y de reconocernos, y así ha sido a lo largo de la historia, porque muchos hechos ligados a lo social, ligados a lo político, ligados a las historias incluso de nuestros países se han visto reflejados y muchos escritores los han reflejado a través de la literatura, yendo de generación en generación y haciendo sentir esas historias cada vez más vivas justamente cuando tomamos un libro. Así es, y además que forma parte de la idiosincrasia, la cultura y lo que es la esencia de nuestra región latinoamericana y en especial también en nuestro país. Por acá me voy a tomar el atrevimiento de mostrar algunos de los autores más famosos de nuestra región latinoamericana, como lo es Gabriel García Márquez. Aquí tengo Cuando era feliz e indocumentado. Tengo acá una de sus obras. También tengo por acá también a Miguel Otero Silva, Casas Muertas. Me acompañan acá en el día de hoy acá. Aquí también tenemos Julio Cortázar también. Ay, casi se me cae. Cuentos. Pero bueno, nosotros tenemos un material que nos vamos a adentrar acá de una vez la conversa. Tenemos a Carlita, vamos a verlo. Adelante, Carla. Una época de cambios y convulsiones en todo el mundo. En medio de todo este torbellino surgió un movimiento literario que marcaría para siempre la historia, el boom latinoamericano. Influenciados por el modernismo, el surrealismo y la revolución cubana, un grupo de jóvenes escritores latinoamericanos se unió para desafiar las normas literarias de la época. Combinando ficción, realidad, crearon un estilo único conocido como realismo mágico, donde lo cotidiano se mezclaba con lo extraordinario. Entre los autores más reconocidos del boom latinoamericano se encuentran, por Argentina, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Adolfo Boy Cáceres, Ernesto Sábato. Por Brasil, Jorge Amado y Joao Guimarães Rosa. Por Chile, María Luisa Bombal y José Donoso. Por Colombia, Gabriel García Márquez y Gustavo Álvarez Gardazábal. Por Cuba, Alejo Carpentier y José Alezama Lima. México, Carlos Fuentes. Y Perú, Mario Vargas Llosa. El boom latinoamericano nos deja un legado de obras invaluables que siguen cautivando a lectores de todo el mundo. Te invitamos a explorarlo y que descubras la magia de su literatura. Excelente. Mira, muchos nombres que obviamente que han recorrido también con nosotros pues esta vía, muchos personajes o muchos escritores que hemos leído y justamente hemos podido conocer la historia de estos países a través de estos escritores. Resaltan muchas historias allí que nos permitieron, entre esas pues se me viene a la mente ahí, yo no sé si la mencionaron, creo que no la mencionó Carla, Allende, por ejemplo, Isabel Allende en La Casa de los Espíritus, donde nos relataba a través de esa historia y de esas generaciones justamente nos mostraba un poquito de cómo era ese y cómo fue ese paso además de Allende al tema de la dictadura militar y cómo se vivió pues desde esa familia particularmente. Así que bueno, como esas historias que nos hacen conocer el contexto de nuestras sociedades y qué es lo que somos el día de hoy. Así es, y la literatura siempre va allí en algunos casos de la mano con el tema del periodismo. Vemos algunos periodistas como también incursionaron en el tema de la literatura. Pero bueno, así de este tema vamos a estar conversando el día de hoy, así que de inmediato vamos a conocer quiénes nos acompañan el día de hoy. Adelante. Ajá, bienvenidos. Bueno, literatura latinoamericana vital y renovada. Así le hemos titulado a nuestro podcast el día de hoy. Bienvenidos, Natacha Moreno, es promotora de lectura y cuentacuentos. Es la primera vez que nos acompaña, Natacha, bienvenida. Gracias por la invitación. Mientras que Leonardo Riera ya forma parte de esta familia. Hoy le presentamos como escritor. Sabemos además todo el trabajo que vienes desarrollando con Aquiles Nazoa, pero como escritor particularmente y como esa pasión. Así que bueno, tenemos Échanos este ese cuento, hermano. Háblanos de de este tema que te apasiona tanto, además. Exactamente, de la literatura latinoamericana, ese boom, ¿no? que surgió. Cuéntanos todos los detalles. Bueno, gracias por la invitación, especialmente porque, bueno, hoy cerramos el Mes Mundial del Libro y el Idioma y que Al Día sea siempre esa plataforma para promover la cultura y para hablar de ella y enriquecernos con ella. Para nosotros es una inmensa alegría y yo sé que así como nosotros estamos alegres, todo el pueblo venezolano, porque los medios de comunicación de Venezuela son para hablar de libros también, de la literatura nuestra, de cada día además. Entonces, bueno, yo estoy muy contento de poder cerrar este mes del libro y el idioma precisamente hablando de la literatura latinoamericana que sigue viva. Lo que pasa es que se habló de un boom en el cual se planteaba un poco la estrategia
de mercadotecnia que nos permitió de alguna forma u otra Proyectar. abrir mercados, por decirlo de alguna manera. Pero si bien es cierto que era una estrategia de mercadotecnia, es indudable que muchos de esos escritores que nombramos o que se nombraron al inicio del programa tenían un serio compromiso político, social. Y bueno, más allá de ser una estrategia de mercadotecnia que podemos indagar un poco en esos detalles, ellos fueron más allá. Y afortunadamente nosotros hoy por hoy no estamos hablando solamente de una estrategia o de un mercado editorial, sino de seres comprometidos desde la literatura, desde la palabra, con la transformación de los pueblos. No, y es evidente justamente cuando leemos algunos de estos textos ver esa carga que existe allí, la forma en la que se miran estos procesos, ya sea a través de personajes o desde la vivencia propia, ¿no? Natacha. Estaba pensando cuando dijiste, y no dijo Allende, es que es incontable la cantidad de escritores, creadores de esa avanzada que hubo en ese tiempo. Son muchas las maneras de retratar una realidad, de expresarla. En el caso de Allende, el tema de la guerra, de la opresión, de la necesidad de la libertad. Y son muchos que quedaron anónimos. Entonces, nosotros tenemos una larga lista de grandes creadores, pero siempre en el sinfín, siempre queda esos anónimos que también aportaron en diferentes maneras de escribir, que al proceso de podcast lo contaremos, de expresar y decir lo que pasa en el contexto, en su mundo o en el entorno. ¿Algún texto que te haya marcado que tú digas, wow, es una Borges, referencia que te- Borges en su libro de ficciones, hay uno que se llama Ruinas Circulares, es una cosa maravillosa donde un sueño es soñado y él intenta que su sueño no sepa que es un sueño y cuando se siente débil, con vergüenza y con una triste sorpresa, descubre que el que lo está soñando se está despertando. O sea, eso es increíble. Mira, cuando hablamos de esta literatura latinoamericana, si hablamos de los antecedentes, la historia, Leonardo, ¿qué podemos decir? ¿Quiénes podemos mencionar como los pioneros y saber de toda esa historia también latinoamericana, ¿no? Que empezó con esa época colonial y después las dictaduras y todo esto? ¿Cómo fue bien interpretado por estos escritores? ¿Cómo lo ves desde ese punto de vista? Bueno, yo pienso que la literatura de alguna forma u otra marcó lo que fue la liberación de muchos procesos, la liberación cultural de procesos dictatoriales, de lo único que nos quedaba en la realidad como naciones, como Latinoamérica, era la magia ancestral de nuestros pueblos, de nuestros pueblos indígenas, inclusive porque nosotros venimos de la colonización e inmediatamente después empieza una oleada de dictaduras en el continente. Entonces, técnicamente, con el boom latinoamericano, inicia como que nos quitamos la mordaza, pudimos por fin expresar nuestra historia y el mundo se sorprendió de lo mágica que era, pero de lo real que era también, porque, por ejemplo, en libros como La Casa de los Espíritus, se habla del impacto de esa dictadura, de esa falta de libertad, ¿no? Y yo creo que lo interesante en este caso es que fue una respuesta cultural a todo un panorama de dictaduras que en todos los países, o sea, era sorprendente la cantidad de dictadores que habían en el continente y bueno, fue la literatura la que permitió decir, epa, estamos aquí y queremos ser libres. Esto me parece mágico con esto que tú mencionas, porque algunos de estos textos, en este particular que acabas de mencionar, ella no hace referencia puntual, pero la gente lo sitúa y lo puede adaptar a distintos procesos que, como tú dices, forman parte también de la historia de nuestros pueblos, de esas dictaduras, de ese paso, y cómo se vivía desde lo personal, además contándolo, en este caso, a través de esto. Entonces podríamos decir que la literatura sirvió como herramienta también de protesta, de liberación, para posteriormente dar esa libertad a cada uno de estos pueblos, ¿no? Yo creo que en este caso fue muy parecido a lo que sucedió, muy importante que se mencionó, la Revolución Cubana, que en la Revolución Cubana, la música, por ejemplo, la cultura en general, pero yo creo que la música fue como que esa bandera que llevó al pueblo cubano a dar a conocer su proceso de independencia, de libertad, de revolución, ¿no? Lo mismo pasó con la literatura en todo el continente y evidentemente también podemos hablar de la música, Mercedes Sosa, Víctor Jara, o sea, es un proceso cultural que le dice a Europa,
fundamentalmente, teniendo en cuenta que veníamos en una concepción global en la cual el eurocentrismo era lo que pretendía imponerse, empieza a decir, no, Latinoamérica canta, Latinoamérica escribe, Latinoamérica lucha y transforma su sociedad. Entonces, en definitiva, yo creo que fue eso, que fue el hecho de contarnos la historia y realmente nosotros, a mí me gusta llamarlo así, el descubrimiento de América fue a través de la cultura expresada desde nuestras mismas necesidades. No, y fue un propio descubrimiento Un también de propio nuestra descubrimiento. historia que nos llevó a conocer cuáles fueron esos inicios, a reflexionar sobre muchas cosas que estaban aprendidas, que nos habían enseñado de tal o cual forma, con ciertos personajes que, bueno, eran para nosotros normales y no cuestionábamos su accionar en la historia justamente porque era como algo que venía ya con nuestra educación. Afortunadamente esto se está transformando y se está moviendo allí. Y hablando de y es a educación, través de los libros, sí. Y hablando de educación, Natasha tiene un trayecto importante en este ámbito, ¿no? Ahora, ¿cómo pasamos? Y siempre lo ponemos acá, lo traemos a colación porque los libros, para llevarlo a los chamos, es una lucha. Con tanto avance tecnológico que hay, que un joven, que un niño se concentra, apenas abre la primera página, muchas veces empiezan a bostezar. Entonces, crear un hábito en los chamos. Ahora, ¿tú cómo lo haces desde este espacio de cuentacuentos? Natasha? Bueno, primero hay que reflexionar que la lectura no es un placer. El marketing nos ha hecho creer, nos ha inoculado la idea de que leer es un placer para espantar todas esas castas emancipadoras que escribieron con banderas de libertad. Entonces, lo primero que inoculan es que la lectura es para la mariposita, es un placer, y no es así. La lectura es un proceso, de por sí no es un hábito. Un hábito es cepillarse, un hábito es hacer algo que si no lo haces, si no te bañas todos los días, si no te cepillas, la lectura es otra cosa. Y como cuentacuentos, bibliotecaria, promotora y animadora de lectura, lo primero es que tengo que tener consciente la dificultad que hay en la parte de decodificar símbolos, que no sabes por qué la casa de los espíritus. O sea, yo cuando leo a las 3 me duermo. Pero si tú le haces un preámbulo de las luchas de ese autor, que esa ficción es para poder hacer digerible una realidad indigerible. Si Gabriel García Márquez estaba muriendo de hambre y escribió el coronel no tiene quien le escriba, que estaba por allá botado lejos. O sea, cuando tú le haces un preámbulo a un muchacho de bachillerato Resulta interesante. y le dices, ¿tú quieres saber cómo una chica puede volver a rescatar su virginidad? Celestina. Se agarran y se comen la Celestina a ver dónde está esa pócima máquina para rescatar, ¿qué? Entonces, cuando uno va a motivar a la lectura, tiene que conectarse con el otro y buscar, así como el autor buscó su realidad, la transformó como un plato, donde algunos te hacen algo pesado, otros pareciera ser postre, otros un veneno. Y la visión que existe sobre los escritores, Dios mío, uno piensa que, ¿sabes? O sea, nunca se hubiese imaginado de repente la gente que no lo ha leído, que no sabe la historia, particularmente Gabo, cómo escribió. El animador tiene que haber leído el libro, tiene que saber por qué motivó el autor a escribirlo y si le gusta. Si a mí no me gusta ninguno de los que están aquí, no lo voy a promover. No puedes promover algo. Es como un mesonero que tú le preguntes qué hay de comer. Ay, no, mira, aquí todo horrible. Así es el promotor de lectura. Tiene que ser un servidor, un mesonero que está bien conectado con el chef, todo lo que pasa en esa cocina literaria, para que tú puedas degustar hasta donde tú quieras degustar, a donde tú identifiques con ese plato literario. Delicioso. Bueno, la conversa se pone cada vez más bueno. No hables de comida que... Bueno, yo ya comí ahorita tempranito, rapidito ahí. Mira, está buena la conversa. Ay, Dios mío. Palabra cierta. Uf, Realismo mágico. cosas están pasando. Tenemos que hacer una primera pausa acá en Al Día, pero le recordamos que tenemos concurso activo hasta hoy. Al finalizar el programa, pendiente de nuestras redes sociales, que vamos a estar anunciando el ganador de esos cariñitos que le va a hacer la doctora Nazaret Durán de Derma Skin Time. Así que pendiente Jocelyn Correa con doble S, Roger Villegas TV y Aldía.tv 8. Ahí están todas las líneas que usted tiene que seguir y obviamente quienes han participado están muy atentos también a las redes sociales porque estaremos anunciando nuestro ganador en la tarde, ¿verdad? ¿Lo Ahí dijiste? en la tarde, sí. En la tarde. Pero antes de irnos a la pausa también vamos a publicidad. Ajá, necesitas hacer un pago móvil, recargar tu saldo. Descarga BDB App
y escanea el código QR. Allí puedes encontrar además todos los detalles. Porque para el BBB el mayor valor eres tú, así que Eres conéctate con nosotros. Adelante. Evidentemente. Una de las tendencias fundamentales de la literatura latinoamericana es la tendencia a erradicar al narrador omnisciente. Sin embargo, son muchas las personas que han leído bastante de literatura latinoamericana, como lo es, por ejemplo, Gabriel García Márquez con 100 años de soledad. Ahora, hoy en día la gente suele leer literatura latinoamericana. Nos vinimos a un sitio fundamental de Caracas, el sitio donde siempre vas a encontrar el libro que buscas, la avenida Fuerzas Armadas, debajo del puente Fuerzas Armadas. Hoy le preguntamos a la gente, ¿sueles leer literatura latinoamericana? Acompáñeme y lo averiguaremos. Sí, digamos que en cierto porcentaje. Puede que un 30% la literatura que se vende como literatura es la del latinoamericano. ¿Cuál ha sido el libro más insólito que le ha tocado leer o que tenga una anécdota particular aquí en el Puente Fuerzas Armadas? Wow, el más insólito que me ha tocado vender es la Biblia de Satán. Y el que más impacto me ha causado, y no, vamos a decirlo así, un impacto positivo, El Principito. No es una constante porque los tiempos que vivimos impulsan otro tipo de búsqueda de literatura, como por ejemplo, hágase rico sin trabajar, vaya para su casa y consigue el mercado, ese tipo de cosas. Tengo allí uno que no es nuevo, el libro de Mario Vargas Llosa, que se llama El espectáculo de la civilización, la cultura de la civilización, que es un maravilloso libro que describe bastante bien, aunque no sé si podría decirse que Vargas Llosa sea latinoamericano, porque ahora se la da de españolete, pero sin embargo pues es una gloria de la literatura, un premio Nobel al cual debemos respeto por lo menos, y que es una pluma excelentísima. Pero ese libro en particular retrata bastante bien la comunicación y el tema de que todo hoy se maneja a través de los medios. Hay un detalle ahí que, aunque el libro no fue concebido o pensado cuando las redes estaban ya explotadas o explotándose, sin embargo, visualiza muy bien o prefigura hacia dónde íbamos en ese aspecto. El puente de Fuerzas Armadas en la avenida Urdaneta, ubicado en Caracas, es el único sitio a cielo abierto que dispone de al menos 90 kioscos donde usted podrá disponer del libro de su preferencia literaria. ¿Y usted, cuál es el libro de literatura latinoamericana de su preferencia? Mira, no hay momento en el que usted no le hayan dicho que lo que no se consigue en ningún lado, usted va y lo puede conseguir ahí en este puente de la Fuerza. Sin duda que es así. Mire, ¿qué les pareció los comentarios de la gente en la calle? Wow, importante, tiene que ver con eso, el señor lo dijo. Estos libros no responden a la realidad y a las demandas de ahora. Pero lo más interesante que vi en esto es lo maravilloso de que todavía en nuestra ciudad haya un espacio vivo donde, aunque sea el 30%, como dijo uno de los encuestados, por decirlo de alguna manera, sigue buscando libros latinoamericanos y especialmente siguen buscando libros, que busquen los libros que deseen, pero evidentemente que busquen libros. ¿Por qué? Porque yo creo que es importante que nosotros vayamos desarrollando la nueva literatura latinoamericana y no se puede escribir si no se lee. Y para poder escribir lo que ahora tenemos que decir, yo creo que es importante no solamente conocer la literatura latinoamericana, sino la del mundo, ¿no? Porque precisamente el realismo mágico, por ejemplo, planteándolo como una especie de estilo del boom latinoamericano, yo creo que parte mucho antes de lo que fue realmente el boom latinoamericano, porque inclusive está muy relacionada con Miguel Otero Silva, que generalmente no lo relacionan mucho con el boom latinoamericano, con Arturo Uslar Pietri, que en 1947 ya planteaba eso del realismo mágico, teniendo en cuenta que, bueno,
Entre Carpentier, que publicó, digamos, la novela más parecida al realismo mágico en 1949, hasta 100 años de soledad en 1967, mucho había sucedido. Pero yo creo que cuando hablamos de realismo mágico, estamos hablando de la idiosincrasia latinoamericana. Nosotros somos así, nosotros si va a llover ponemos 2 cuchillos en cruz para que no llueva. Así y la es. escoba y esto, tantas cosas. Natacha sabe más. Y justamente eso que no parece evidente, pues resulta formar parte de nuestra cotidianidad y no nos sorprende, o sea, no nos extraña, de hecho, ciertas deseos o ciertas formas, ¿no?, de ver ciertas cosas, obviamente, porque todo lo interpretamos a nuestro parecer, a nuestro gusto, de acuerdo también a nuestras creencias. Mira, y acabas de decir algo, ¿no? Hay una nueva corriente de literatura latinoamericana. Háblanos de esa nueva corriente, José Leonardo. Bueno, en este caso particular, es precisamente por eso que tenemos que hablar del aspecto de mercadotecnia y el aspecto editorial. Porque si bien hemos visto que, por ejemplo, en naciones como la nuestra, que son naciones que están desarrollando su cultura desde la perspectiva de la importancia que tienen en lo social, en la construcción social, evidentemente a nivel editorial hay una gran apertura con concursos como por ejemplo Víctor Valera Mora, no solamente en narrativa, sino también en poesía, en ensayo. O sea, Venezuela está muy bien desarrollada, así como Cuba, así como quizás Argentina, como Colombia, en el ámbito editorial que tiene que ver con el desarrollo de la sociedad. Pero también tenemos que tener en cuenta que en la globalización y con muchísimas plataformas digitales, hay la corriente que pareciera imperar es una corriente más capitalista, comercial, de fantasía, de un mundo que no tiene que ver con nuestros procesos sociales. Yo creo que nosotros ahorita estamos en una especie de marasmo todavía en cuanto a lo social o en comparación con algún latinoamericano, porque técnicamente siento que las tendencias comerciales son las que están marcando la pauta en ese sentido. Bueno, y lo dijo uno de los encuestados por Yacibi. Natacha, te veo asentando la cabeza. En la parte infantil hay grandes avances. Me gustó la parte que dice el de lo de la fantasía. La literatura está abordando, no es rey y la reina, sino rey y rey. Cuentos como la historia de un pequeño pipí, cuentos de la muerte. O sea, ya las historias están siendo frontales con las inquietudes de las niñas y los niños. O sea, ya el tema del tabú está siendo abordado por la literatura. Todo lo que son la diversidad cognitiva, motora. También hay historias de niños con diversidad cognitiva. Había una vez un niño azul que vivía una vez, es el autismo. Entonces, la parte de cómo abordar la realidad de la infancia, que es la que lo más entrañable que puedo tener yo aquí en este tema, a nivel latinoamericano, y desde Aquiles Nazoa, como dice aquí Riera, Aquiles tiene un cuento que se llama La ratoncita presumida. Y es, con todo el respeto, muy parecido a un cuento ruso. Porque él, degusta de esa literatura rusa y transforma eso que desgustó allí para entonces convertir esa ratoncita. También está por ahí la cucarachita Martínez. No, y hay que recordar además, sin olvidarnos de todo este contexto, porque justamente nos trae el tema de la literatura, cómo comprender todo eso y cómo llevarlo a las nuevas generaciones. El fin de semana fueron apresados más de 350 estudiantes en Estados Unidos justamente porque estaban protestando y estaban alzando su voz a propósito de este tema que estará pasando por allá, pero nos debe interesar a todos porque se trata obviamente de humanidad. Pronto lo tenemos acá al día. ¿Cómo acercamos, a las nuevas generaciones a través de la literatura a estos tiempos para que puedan comprenderlos? Es que no es nuevo leer el entorno, digerirlo y expresarlo. Eso no es nuevo, siempre ha pasado. Simplemente han cambiado los formatos donde podemos expresar y digerir el contenido. Y los elementos que distraen también. Pero siempre ha existido. Lo que pasa es que somos personajes de nuestra época y entonces sobre todo nosotros los adultos creemos que nuestros tiempos eran peores y no, cada generación tiene sus adversidades y es tan fuerte e importante como las anteriores, son totalmente nuevas para ellos y esto que está pasando a nivel mundial, sobre todo esto del caso de Palestina, es sencillo. Los niños, lo estábamos comentando, lo ven en las redes, lo están digiriendo. Hay que tener un espacio
donde se pueda debatir, que ellos puedan hablar, decir sus inquietudes, sus miedos. Hay niños que me preguntan, nosotros tenemos varios espacios de niños, niñas en situación de vulnerabilidad. Y hubo unos videos donde se veían los drones y el niño solo pensaba que se venían para acá, para Venezuela. Claro, o sea, el el niño, impacto de el lo niño visual. no ve y cree y se van a venir para acá y van a... Entonces digo, imagínate cómo se sienten esos niños, esas niñas. Empatía. Entonces comenzamos a escribir, comenzamos a dibujar y comenzamos también a cerrar, porque se abre un proceso en él de temor, de inquietudes. Entonces vamos con la empatía, si tú estuvieras allá y tú estás aquí, ¿qué mensaje le podrías mandar ahorita a él desde tu mente? Entonces la paz, el amor. ¿Y tú cómo estás ahorita? ¿Qué dice tu mamá? Que el metro, que el dinero, que el sueldo. Pero ¿qué tenemos? Paz. Entonces es lamentable ese antagonismo, esa comparación, pero también te permite ver a ti que se puede estar peor. Estamos en bloqueo, estamos en una situación adversa en Venezuela, pero todavía estamos de pie, en paz, y que no hemos permitido que sucedan esas cosas en Venezuela. Entonces el niño con su edad, que hay un niño que me dijo de 7 años, ¿cómo puedo salvar a mi país? Yo no soy muy pequeñito para agarrar un arma. Yo no, que tú no tienes que agarrar un arma. Tú con mantenerte sano, estudiar, estar consciente de las bondades que hay en tu país y crecer. Tú vas a crecer rápido y comienzan los deseos. Yo quiero ser abogado para defender a los niños. Es todo eso relacionándose a eso que está pasando en Palestina en especial. Sí, cómo llevamos esos temas. ¿Cómo? y no Entonces, nos claro, pero tienes divorciamos. que crearle a ellos, darle una estructura como un cuento, inicio, nudo, desarrollo, fin. Entonces, el tema tiene que venir como se construye un cuento, igualito. Abres un proceso, lo debates, construyes una poesía, un mapa del tesoro y pum, yo voy a ser maestro. Yo voy a ser soldado de la... ¿no? Entonces, es importante dejarlos que sueñen, que expresen sus temores y después recoger. ¿Qué vas a hacer con esos temores? ¿En qué te vas a transformar? Porque tú no vas a ser siempre niño. Y sobre todo, como lo estábamos hablando, que ellos sean críticos ante lo que están viendo. No todo lo que sale en las redes sociales Es cierto. Exactamente. es cierto y no todo es para compartirlo instantáneamente. Ok. Todo lo que tú veas, tráigalo aquí a la escuela, tráigalo a la biblioteca, tráigalo al espacio de compartir y aquí lo debatimos. Y ahí hablamos de fake news y hablamos de muchas cosas que son también literaturas y narrativas de ficción que atentan con la realidad. Mira, y eso es importante porque a veces uno siente que no, quizás este tema es muy profundo para los chamos. No, o para uno a nada, veces se para limita y dice, nada. mira, no, Pero ya va. porque tú le pongas mira, no quiero que él vea esto, No, no, eso es está que lo bien, va ya, a dejar Exactamente, ver, no o es sea, que no va a dejar de está verlo. ahí, el mundo Es está ahí. preferible que en casa Y están se lo ávidos de digamos. conocimiento. Esos preguntan a los 5. Bueno, tú tienes Exactamente. una niña, tiene 7 años, 7, Miranda. Sí, no, eso es constante. Y además que por lo menos estos videos a veces adaptan incluso a algunas cosas del lenguaje de otros países. Yo le digo, hija, pendiente, porque a veces estas palabras en ese país quizás no Significan. representa una Exactamente. grosería, entre comillas, pero en este contexto sí representa. Ahora, decías algo importante y que tiene que ver también con los grandes medios de comunicación, las grandes imprentas, las grandes, quizás el marketing a través de los libros. Ahora, ¿cómo luchar o cuáles son aquellas recomendaciones que das para luchar contra este tipo de literatura que se promueve y la que quizás no tiene la misma cantidad de recursos económicos o no tiene la misma proyección, pero es algo de calidad, ¿no? Incluso que puedas recomendar desde Por ya, supuesto, por el claro. tiempo. Bueno, gracias por la pregunta, Roger, muy buena, pero te va a responder Julio Cortázar a través de sabía. este libro que se llama Testimonios de una escritura política, publicado por la editorial El Perro y la Rana, ya hace un pocotón de años. Él dice acerca del rol del escritor, él dice que debe haber una conciencia de la existencia humana que se diversifique en todos sus aspectos, intelectuales, estéticos y políticos. Y él, siendo parte de ese boom latinoamericano, él plantea que el escritor vive apegado a una especie de etiqueta que lo distingue de los demás. Pero él también invita a dar a nuestros trabajos nuevas características de difusión que, sin privarlos en absoluto de su índole natural propia,
los inserten más y mejor en aquellos núcleos para quienes puedan ser útiles. En este sentido, él habla de que el símbolo y el signo del hombre en la historia, en la cultura, es una espiral ascendente y por lo cual tiene que garantizar que los accesos inmediatos o mediatos de la cultura se estimulen y faciliten para que esa espiral sea cada vez más obra de todos. Entonces, en definitiva, él dice aquí, habíamos dejado atrás las teorías y ha llegado la hora de la acción. Apuntalar esta voluntad de qué hacer en la forma más tangible que las condiciones actuales permiten y sobre todo reclaman. O sea, que nos está llamando él, siendo un escritor de boom latinoamericano. Imagínense la cantidad de dinero que podía haber ganado y que ganó Julio Cortázar por su literatura. Y él se fue a Nicaragua a tratar de impedir desde su imagen, pero también desde sus palabras, que Estados Unidos invadiera Nicaragua, así como ya había invadido la mitad del mundo, por decirlo de alguna manera. Entonces, él planteó, y ahí es donde yo recomiendo en @melibrodetodo, que vayan, yo hice un contenido que habla de esa invitación que nos hace Cortázar a que los escritores salgamos de los libros, o sea, no nos mantengamos nada más en los libros, que también hagamos videos, que hagamos cómics, que hagamos conversatorios, o sea, que estemos en movimiento, en constante quehacer, no solamente como los intelectuales que escriben y salen una vez al año. Conectarse con esa realidad constante que tenemos. Militarla, vivirla, transformarla, y bueno, yo creo que ese es el rol que tenemos como creadores y creadoras. Mira, seguimos hablando de este tema, ¿no? Algún Así es. latinoamericano y mostramos un material, ¿te parece? El top. El top 3 para disfrutar de todo esto que venimos conversando también en este material. ¿Qué tanto sabes sobre el boom de literarios latinoamericanos? Número 1. Gabriel García Márquez ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 1982. García Márquez vio la luz del sol por primera vez en el año 1927 y dejó el plano terrenal en el 2004. Es considerado un emblema de la literatura latinoamericana y uno de los máximos exponentes del realismo mágico. Entre sus obras más destacadas se encuentran Cien años de soledad, escrita en el año 1967, Amor en los tiempos de cólera, escrita en el año 1985, entre otras más recientes. Número 2. El escritor chileno Pablo Neruda, nacido en el año 1904 y fallecido en el año 1973, fue considerado el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma. Según el propio García Márquez, Neruda ganó el Premio Nobel de Literatura en 1971 y fue consagrado con el doctor honoris causa por la Universidad de Oxford. Algunas de sus obras más importantes son 20 poemas de amor y una canción desesperada de 1924, Canto General de 1950 y 100 sonetos de amor en 1956. Número 3. José Martí, el político pensador, escritor y poeta cubano, nació en el año 1853 y murió en el año 1895. Es una figura reconocida de la literatura hispanoamericana, creador del Partido Revolucionario de Cuba, organizador de la Guerra del 95. Martí es considerado el apóstol de la independencia de Cuba. Entre sus obras más destacadas encontramos Ismaelillo de 1882 y Versos sencillos de 1891. Excelente material, vale. Mire, ¿cuáles serían aquellos referentes actuales que podemos hablar de la literatura? Yo opino con respecto a lo que hablaba él del marketing, que los libros no tienen edad. El marketing lo primero que ha hecho es decir, libros para niños, libros para adultos. Rubén Darío no es literatura para niños y es recomendada para que lo lean los niños. Entonces, la familia, la escuela, la comunidad, a leer y a buscar lo que se acerque más a lo que quieran degustar los amantes, ¿verdad?, de esos platos fuertes o dulces de la literatura. Mira, Natasha, ya que estás ahí, dinos tus redes sociales para que te puedan contactar, dónde te podemos ubicar, dónde podemos escucharte, contar esos cuentos. Bueno, para jugar cuentos, @lacuentacuentos en todas las redes sociales. Y por aquí, José, esas recomendaciones que tú das siempre en estos espacios. Bueno, las recomendaciones fundamentales, nuestros escritores. Entre ellos tengo que mencionar a Laura Antillano, Hugo Colmenares, Armando José Sequera. También en este cierre del mes de abril quiero hablar de Judy Giff, también hablar de Luis Carlos Neves, Maribel Reiter, Antonieta Colón. Digamos, son creadores y creadoras de nuestra cultura que trasciende inclusive nuestra nación, porque han cambiado de paisaje.
han ido a otro mundo a llevar sus letras, sus palabras, su creación, y precisamente nosotros tenemos que, si queremos una literatura latinoamericana, nuestra americana y venezolana, tenemos que seguir a estos escritores, nuestros escritores, que están caminando las calles, están en nuestras ferias, que están por toda Venezuela. O sea, no hay excusa para no encontrarlos. Hay que leer, leer, leer. Si queremos que todos lean, tenemos que vernos leyendo. Somos un pueblo lector. Si no leemos, nadie va a leer. ¿Tus redes, Nadie va a José? escribir. @me libro de todo, @movimiento Aquiles Nazoa, @soy JL Riera. Bueno, por ahí todos tienen la pista de más y obviamente este tema siempre se va a extender, va a faltar espacio para hablar de estos temas tan profundos, pero lea y sobre todo léale a los chamos, aun cuando no saben leer, comiencen a leerles porque ellos van creando ahí un mundo maravilloso también a través de la literatura. Si no pudieron anotar las redes sociales, pendiente en @aldia.tv8, que allí vamos a ver, ahí está en pantalla. Tenemos ahí el de Riera. Mira, nos saludamos hoy a nuestra intérprete de lengua de señas venezolana. Whitney Testa. Whitney, discúlpanos esa, vale. Que Whitney Nos vamos. Se pone brava. Antes de irnos, ya va. Pero antes... Momento de publicidad, señores. Recuerden que nosotros estamos patrocinados por el Banco de Venezuela. Así es, con Pago Móvil BDQR del Banco de Venezuela, tus pagos son al instante. Abre BDB App, escanea el QR y coloca el monto. Así de fácil, puedes pagar en comercios, tiendas y restaurantes. ¡Juácata! Porque para el BDB, el mayor valor Eres tú. Feliz tarde. Nos fuimos.